Muy buenos días a todos. Hoy en este vídeo vamos a ver un trabajo de bricolaje. Cuando nos queremos montar un mueble o nos queremos fabricar una estantería o montar un módulo, lo queremos hacer nosotros mismos, pues siempre pensamos para unir los tableros en este tipo de tornillos. Estos tipos de tornillos o algunos similar a estos. Tornillos de montaje. Hacemos un taladro y bueno, pues con un atornillador atornillamos el tornillo y los dos tableros o el módulo o el mueble que queramos montar se nos quedan unidos. Bien, el problema de este tipo de tornillos surge cuando, bueno, pues por la parte exterior del mueble nos quedan las cabezas de los tornillos, nos quedan visibles. Y entonces la solución suele ser pues una pegatina del mismo color del tablero o pintar la cabeza de un color similar al tablero, pero siempre la cabeza queda visible y digamos que no es muy profesional. Entonces existen otro tipo de tornillos, otro tipo de anclajes para montar muebles que son este tipo. Es un inserto plástico que va en uno de los tableros, un espárrago y una cabeza que gira 180 grados y agarra el espárrago y une los tableros. Bien. El problema de este tipo de anclajes para muebles o de anclajes para montar muebles es que, bueno, pues necesitamos hacer unos taladros. Como vemos aquí, necesitamos hacer unos taladros. Son unos taladros que son, bueno, pues hay que hacerlos con bastante precisión. Y bueno, pues en la fábrica se suelen hacer con máquinas muy precisas que hacen los taladros perfectamente y bueno, pues todo queda bastante bien. Y nosotros pues no disponemos evidentemente de esa herramienta, lo único que tenemos es un taladro normal y corriente, un taladro de mano y algunas brocas. Entonces en este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar este tipo de anclajes y hacer los agujeros, pues eso, con un simple taladro como este. Primero vamos a ver cómo funciona, para que podamos ver cómo funciona este tipo de anclaje. Aquí tenemos el inserto plástico y simplemente enroscamos con un atornillador, apretamos bien. Y lo único que tendríamos que hacer sería, a ver que le puedo dar la vuelta, ahí está. Lo único que tendríamos que hacer sería pues unir ahí, creo que ahí se podrá ver, y la cabeza metálica insertarla en el agujero y bueno, pues con un atornillador girarla 180 grados. Ahí está. Y ahí los dos tableros quedarían unidos. Y por la parte exterior, pues como vemos no habría cabezas de tornillos, ni pegatinas, ni nada. Quedaría el montaje del mueble, del módulo o de la estantería o de lo que queramos montar, pues quedaría muy bien, quedaría perfecto. Bien, pues ya tenemos uno hecho, vamos a hacer el otro y vamos a ver cómo
cómo podemos hacer los taladros para este tipo de anclajes. Bien, separamos los dos tableros. Vamos a quitar este tornillo que ahora mismo no lo necesitamos. Bien. Vale. Esta sería la cara interior de nuestro mueble y esta otra también sería la cara interior de nuestro mueble. Todos los agujeros y todos los taladros van por la cara interior. Y por la cara exterior, pues no se vería absolutamente nada. Bien, lo primero que tenemos que hacer es insertar el plástico en el espárrago. Ahí está. Y la cabeza llevarla hasta su posición original. Ahí. Bien. Y ahora medimos desde el plástico hasta la cabeza del tornillo. Y tenemos 25 milímetros. 2,5 centímetros. 25 milímetros. Bien. Pues esos 25 milímetros es la distancia que tenemos aquí. Esta distancia, esa distancia son 25 milímetros. Pues a 25 milímetros del borde, del canto, tendremos que hacer el taladro para insertar la cabeza del anclaje, como vemos ahí. La profundidad del agujero la vamos a medir, es de 10 milímetros. 10 milímetros, que es esos 10 milímetros que mide la cabeza, la profundidad de la cabeza del anclaje. Bien, otra cosa a tener en cuenta es el diámetro de la cabeza, que son 15 milímetros. 15 milímetros es el diámetro que tiene la cabeza de nuestro anclaje. Bien, pues tenemos que utilizar evidentemente una broca de 15 milímetros. También tendremos que utilizar una broca de 10 milímetros, para, ahí está, 10 milímetros, para el inserto plástico que nos servirá para unir nuestro anclaje. El alojamiento para el inserto plástico lo tendremos que hacer con una broca de 10 milímetros. Y también necesitamos una broca de 7 milímetros para el tornillo o espárrago. 7 milímetros es el diámetro que tiene nuestro tornillo o nuestro espárrago. Bien. En las tiendas de bricolaje nos venden este tipo de brocas. Son brocas de pala que podemos comprarlas pues prácticamente de casi de cualquier medida. En este caso yo tengo aquí una de 16 milímetros y una de 14 milímetros. Vemos que tienen una punta muy aguda, muy larga, y claro, si hacemos el agujero con esta broca, pues lo que vamos a hacer va a ser traspasar el tablero. Entonces yo lo que he hecho ha sido achatar la punta de la broca, como ven aquí, la he achatado, para que esta broca nos pueda servir para
para hacer nuestro agujero para nuestro anclaje. Bien, pues lo siguiente, una vez que ya tenemos claro todo esto y tenemos claro que los taladros van en la cara interior del mueble, pues lo único que tenemos que hacer es medir y señalar dónde irá cada taladro de los que tenemos que hacer. Lo primero es decidir a qué distancia del ángulo recto de nuestro tablero vamos a poner nuestro inserto o nuestro anclaje o nuestro tornillo. Podemos hacerlo entre 5 y 10 centímetros. Entre 5 y 10 centímetros tenemos que dejar un buen margen hasta el ángulo recto para no estropear el tablero, dejar un buen margen y de esa manera nos quedará el trabajo mejor hecho y más limpio. Entonces podemos decidir pues entre 5 y 10 centímetros la distancia que mejor consideremos. Yo en mi caso he decidido que serán 10 centímetros, pues en esta parte mido 10 centímetros. Ahí está. Y ahora hemos dicho que el largo de nuestro espárrago del anclaje son 25 milímetros. Pues medimos 25 milímetros. Ahí está. Y tenemos que la cabeza de nuestro anclaje son 15 milímetros. Entonces son 7 milímetros lo que hasta el centro del anclaje. Pues medimos 7 milímetros más. Y ahí hacemos una cruz. Entonces tenemos que la cruz está a 10 centímetros del ángulo recto y a 32 milímetros del borde del tablero. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer, cogemos nuestro taladro y para empezar a hacer el agujero vamos a utilizar primero una broca de 3 milímetros, una broca más fina que nos servirá como guía. Hacemos un pequeño agujero sin profundizar mucho, apenas unos milímetros, y a continuación cogemos nuestra broca de 15 milímetros. Como sabemos que la profundidad de la cabeza de nuestro anclaje es 10 milímetros, 1 centímetro, pues lo que vamos a hacer va a ser señalar con una cinta, señalamos con una cinta de papel la profundidad a la que tendremos que hacer el taladro. Ahí señalamos con la cinta y a continuación ponemos la broca en nuestro taladro y hacemos el agujero. Con cuidado, despacito, con mucha tranquilidad, vamos haciendo el agujero. Como ven, no es necesario ni apretar mucho ni darle mucha velocidad al taladro, simplemente bien. Comprobamos que hayamos llegado a la profundidad de la cinta, la marca que hemos puesto, y una vez que tengamos la profundidad adecuada, pues ya tenemos hecho nuestro agujero, nuestro taladro. Bien,
Pues ahí se puede ver cómo hemos hecho nuestro taladro, nos ha quedado muy limpio y muy bien hecho. Bien, pues continuamos. El paso siguiente será hacer el taladro donde entrará nuestro anclaje, que es este que se ve aquí, que se puede ver en el canto. Bien, pues los pasos son muy similares. Medimos 10 centímetros desde el ángulo recto de nuestro tablero, 10 centímetros, y como sabemos que el tablero son 16 milímetros, pues son 8 milímetros los que tenemos que medir desde el borde. Bien, pues ahí en la cruz tenemos que hacer nuestro taladro para el espárrago, para el tornillo. Este segundo taladro lo haremos con una broca de 7 milímetros, puesto que el espárrago, el diámetro son 7 milímetros. Vamos a hacer la misma operación anterior. Vamos a utilizar primero la broca de 3 milímetros y con el taladro perfectamente recto, despacio, con tranquilidad, hacemos el agujero. Ahí. Y ahora vamos a utilizar la broca de 7 milímetros para terminar de hacer el taladro. Hacemos igual, con tranquilidad, despacio. Taladramos. Bien. Ahí está. Muy bien. Y ahí tenemos hecho nuestro segundo taladro. Como vemos, ya tenemos los dos anclajes. Bien. Nos queda un taladro por hacer. El taladro que nos queda por hacer es el del inserto plástico, que iría en esta parte, en este tablero. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Medimos 10 centímetros desde el ángulo recto. Sabemos que el tablero tiene 16 milímetros de grueso, por lo tanto medimos 8 milímetros y hacemos lo mismo, una X, una cruz, y donde hemos hecho la cruz, la X, sabemos que tenemos que insertar el plástico la tuerca plástica de nuestro anclaje. Hacemos la misma operación, ponemos la broca de 3 milímetros, taladramos 4 o 5 milímetros, ahí, lo suficiente para señalar el agujero, y a continuación tenemos que utilizar una broca de 10 milímetros, puesto que el inserto, la tuerca de nuestro anclaje, pues tiene 11 milímetros de diámetro. Por lo tanto, tendremos que utilizar una broca de 10 milímetros, que es esta que tengo aquí. Vamos a poner una cinta. Vamos a poner una cinta de papel a 1 centímetro
que es la profundidad que debe de tener el taladro. ¿Qué vamos a hacer? Pues a 1 centímetro marcamos con una cinta de papel comprobamos y ahí tenemos 1 centímetro de profundidad, será lo que tenga nuestro taladro. El agujero para insertar la tuerca plástica. Bien, pues procedemos de la misma manera, con tranquilidad, despacio, con mucha tranquilidad y muy despacio, no es necesario correr. Vamos haciendo el agujero hasta que llegamos a la profundidad de la marca de la cinta que hemos colocado. Bien, y ya tenemos hecho nuestro taladro. El paso siguiente ya, lógicamente, es simplemente insertar la tuerca plástica en el agujero, en el taladro. Es muy simple, simplemente golpeamos con un martillo, ahí está, y vale, pues se nos debe de quedar al ras, se nos debe de quedar al mismo nivel que el tablero. Como vemos, por esta otra cara se queda completamente limpio, no hay nada. Y bien, pues ya tenemos nuestros anclajes y podemos montar nuestro módulo, nuestro mueble o nuestra estantería. Simplemente ponemos los espárragos, los tornillos, con un atornillador apretamos hasta el límite, ahí, sin apretar demasiado, pero sí que quede lo suficientemente firme. Hacemos lo mismo con el segundo, apretamos hasta que quede suficientemente firme. Bien, y ahora ya pues simplemente lo único que tenemos que hacer es montar nuestro tablero, ahí está, y poner nuestros anclajes. Giramos, insertamos en el taladro, en el agujero, y giramos 180 grados, ahí está, hacia la derecha, y ahí tenemos montado nuestro mueble o nuestro módulo o nuestra estantería. Como vemos, por la parte exterior no es visible ningún tipo de agujero, ni tenemos que poner pegatinas, ni pintar cabezas, ni nada. Queda de una manera todo interior, todo en el interior del mueble. Por la parte exterior no se vería absolutamente nada y todo quedaría muy limpio y muy profesional. Bien, pues ya ven con qué facilidad hemos montado este módulo, este mueble, simplemente con dos tornillos ocultos, unos anclajes que son muy fáciles de utilizar y muy prácticos. Muy bien, pues esto era lo que quería mostrarles, que se pueden hacer trabajos profesionales simplemente con un taladro, sin necesidad de máquinas complicadas ni sofisticadas, y que simplemente con un taladro y un poco de paciencia pues se pueden conseguir buenos resultados.
Muy bien, pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Que tengan un buen día.